chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar recorriendo toda esta zona de Casablanca. Vamos a enseñar algunas cosas del pueblito de Casablanca, el que hay después de que cruzas la terminal de la lanchita de Regla. Y vamos a ir a un restaurante que está por aquí cerca, que es muy conocido por los turistas, pero yo siento que no es muy conocido por los cubanos, por los habaneros. Entonces vamos a comenzar. Vean este teléfono que es antiguo, yo hace rato no veo un teléfono de este tipo. Y lo más impresionante es que sí funciona, o sea, tú lo coges y da timbre ahí. Casablanca se encuentra ubicado al este de la bahía de La Habana y fue fundada en 1780 y pertenece al municipio de Regla. Y esta terminal que ven acá es de donde salía el tren de Hershey, Casablanca-Hershey. Y el tren de Hershey es algo que tiene una historia bastante grande y haremos un video completamente sobre este tema. Bueno, ahora mismo aquí no hay corriente, parece que como que se rompió un cable de electricidad o algo así, y entonces las personas no tienen corriente. Y los niños estaban gritando que les ponga la corriente, que se hierven muñequitos. Fatal. Este camino ya es el que da para el Cristo, pero todo esto aquí abajo son casas y casas, ya que aquí hay como un pueblo, bueno, el pueblo este de Casablanca, que es más bien como una favela. Es así como la favela de Regla y es más para allá. Y bueno, la forma más rápida de llegar aquí es por la lanchita de Regla. Entonces la terminal está al otro lado de la bahía. Ustedes cogen la lanchita, son 2 pesos, ¿no? 2 pesos y pues ya cruzan. También está este transporte público, el bus, pero la verdad no sé cómo funciona. Creo que es el servicio lancha el único que llega hasta aquí atrás. Entonces pues esas son las únicas formas de llegar. Además también si rentas un taxi o algo así. Vean como hay casas por aquí abajito y para allá está Regla. Toda que allá es Regla y las empresas estas de petróleo y todas estas cosas. Vean cómo está el cielo, parece que va a llover. Y vean ese humo que sale allá, son de las empresas estas de petróleo y toda esta talla. Y por aquí ya está el Morro, el Castillo de la Real Fuerza, donde se tira el cañonazo todas las noches a las 9 de la noche. Yo tengo un video en mi canal sobre eso si lo quieren ver, pero vean que por allá también está. Y ahora tenemos que subir toda esa calle hasta allá arriba para poder llegar a el Cristo. Vean toda la vista que hay desde aquí. Aquí muchas personas vienen a tomarse fotos y especialmente los turistas, que son como los que más vienen aquí, más seguido. Y bueno, aquí abajo hay como una cafetería, pero ahí todos los precios son para turistas. O sea, es un poquito cara para los cubanos. Ahí tienen sillitas.
Y vean, por allá hay niños bañándose. Recuerden que aquí hay como un pueblo que es una favela. Y entonces por allí hay como niños bañándose. Si los logran ver. Es un peligro eso porque la bahía está demasiado contaminada, pero bueno. También aquí está la casa del Che, que actualmente es un museo. O sea, si ustedes quieren visitarlo, ahí lo pueden hacer. En este video no vamos a entrar. Vean, aquí ya hemos venido otras veces. De hecho, le hice un video sobre el Cristo. Y recuerdan, bueno, no sé si vieron el video, pero este parque que estaba aquí estaba bien bonito como para venir a hacer picnic o pasar un rato con sus mascotas y tal. Pero vean ahora mismo cómo se encuentra el césped. Y es que ha crecido demasiado, ya aquí no hay quien se siente ni nada. O sea, no sé si pueden verlo ahí. Está terrible. Ahorita tapa los asientos estos del parque, los bancos. Verdad que todo está empeorando. Incluso los lugares que son turísticos como este están empeorando, van de mal para peor, literal. Vean el tamaño del césped. Un parque que estaba súper cool para venir a hacer picnic o para sentarse ahí un rato. Nadie se puede sentar aquí. Se los comen las hormigas y los bichos. Otro dato es que aquí hay muchísimos, pero muchísimos edificios de militares. Recordemos que antes del triunfo de la revolución esta era una zona donde había muchísimas mansiones. Obviamente el castillo de la Real Fuerza es uno de ellos que bueno, ya cuando triunfó la revolución fueron expropiadas, al igual que las mansiones que se encuentran en el Vedado, y entonces ahora la mayoría son edificios de militares y también, bueno, museos como la Casa del Che y así. Pero bueno, todas las mansiones, los que eran los dueños, ya eso no existe, ya eso no es de ellos, obviamente ya es del gobierno y lo han convertido en zona militar. Literalmente toda esta zona de aquí arriba es zona militar. En cada edificio hay un cartel que dice zona militar. Y bueno, está lleno de militares por lo tanto. Vean, caminar por aquí es caminar como en una jungla. Es que literalmente nada que ver. Incluso ya el césped llegó aquí a los asientos. Ahí hay latas por ahí. Qué horrible. Un lugar tan bonito, un parque tan bonito. Yo me atrevería a decir que es uno de los parques más bonitos que tenía La Habana, que servían como para pasar el rato y hacer picnic y tal. Pues miren ya cómo está. Vean, les quiero mostrar. Eso de allí es la terminal. A veces algunos cruceros y tal. Para allá está Regla, toda aquella parte que se ve allá es Regla. Incluso desde aquí se ve la favela de Regla, que ya les hice un video sobre esto. Para allá abajo se ven algunas casas. Recuerden que aquí hay un pueblo, el pueblo de Casablanca, que también tiene su favela más para allá. Y ya para acá solo se ve La Habana Vieja y las empresas estas de los turcos, que son las empresas de petróleo. Como les estaba contando, toda esta zona ya es zona militar. Por eso no se puede estar grabando mucho en esta zona, pero ahora que lleguemos al castillo para allá atrás sí se los voy a enseñar. Vean lo que les estaba contando. Todo eso para ahí son mansiones. Bueno, ahora no son reconocidas como mansiones porque ya son cosas de militares y todas estas cosas, pero antes sí lo eran. Vean todo eso. Esto aquí es como un parque, tiene ahí cancha de baloncesto.
Sí, y aquí, bueno, hay taxis para los turistas que vienen para lo de Morro. Vean que ya estas son parte de las mansiones, que antes eran mansiones. Ahora, bueno, ya saben. Entonces, vean, esta zona aquí ya no está tan bonita. Vean el basurero. No sé por qué hay tanta basura acumulada si aquí no vive tanta gente. Ya esta aquí es la entrada del castillo. Recuerden que aquí a las 9 de la noche lanzan el cañonazo, que es una ceremonia que hacen todos los días. Entonces tengo el video disponible en mi canal por ahí si quieren verlo. Vean, esta es la entrada de restaurantes que hay acá abajo. Muchas personas se sientan en el malecón y suelen escuchar como una rumba o música que hay para este lado y no saben qué es, como yo, que yo escuchaba esto y no sabía qué era hasta que descubrí que es un restaurante que hay aquí. Entonces vamos a ver si podemos entrar y tomarnos alguito, una piña colada o algo. Yo que pensaba que era un solo restaurante, pues no, ahí hay 3 restaurantes y un bar. Entonces ahora sí no sé a cuál vamos a ir. Ya, nunca había venido para esta zona y creo que es una zona que muy pocas personas conocen. Hay como una entradita, es como un puerto. Allí hay personas bañándose. Vean. Y que se está ahí cogiendo fresquito, veanlo. Y como les estaba contando, esto es una zona que muy pocas personas conocen. La verdad, muy pocas personas saben que aquí hay algunos restaurantes que en la noche tocan música en vivo y se escuchan desde el mismo malecón. Bueno, ya pedimos, los precios están bastante económicos. Ahora les vamos a explicar un poquito cuando nos llegue lo que pedimos, que fue algo rápido, como para almorzar. No hemos almorzado hoy. Y bueno, qué bonito está este lugar, está muy pero muy bonito. Lo primero que debo decir es que no había variedad en la carta. De entrante solamente habían croquetas y había pero muy pocas bebidas. Pedimos 2 limonadas y 2 jugos. Y también pedimos un pollo empanado que costó 1.200 pesos. Y bueno, sí estaba rico. Aquí está la cuenta, ahí pueden ver el precio de cada cosa. Cabe recalcar que si eres turista vas a tener que pagar en otros precios. Si llevas dólares vas a tener que pagar en dólar. Así que si eres turista y visitas este lugar te recomiendo que lleves pesos cubanos. Recordemos que el dólar al cambio oficial está a 120 pesos y al cambio informal está a 320 pesos. Y otro detallito es que aquí hay que pagar el 10%.
Vean como esto está lleno de petróleo y aún así había niños metidos aquí adentro. No los culpo porque realmente no hay más nada que hacer, pero es un peligro. Vean cómo está todo eso negro del petróleo. Y les comento que el lugar está bastante bonito. Nunca en mi vida lo había visto. Creo que es un lugar que no es tan conocido por los cubanos. Sí por los turistas, porque bueno, los traen aquí siempre que vienen al morro o algo así. Los traen aquí para que coman y tal. Los precios están en dólar y en moneda nacional, pero están bastante económicos. Como pueden ver, ahora está lloviendo, pero desde aquí siempre que el clima está bien se ve un atardecer súper bonito. Entonces vamos a tratar de venir otro día para hacerle un documental completo sobre este lugar de aquí que muy pocas personas conocen. Bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Coméntame qué tal te pareció, si vendrías, si no vendrías. Y bueno, quiero hacer un video de este lugar por completo, o sea, un video dedicado completamente a este lugar en un futuro. Díganme si la idea está buena ahí en los comentarios, deja tu like. Y bueno, si quieres conocer Cuba, lo bueno y lo no tan bueno, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos, bye bye.